nos había quedado terminar la presentación de Zygmunt Bauman. Habíamos visto que se preguntaba Zygmunt Bauman ¿para qué sirve la sociología? ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que la distingue de otras disciplinas de las ciencias sociales? Entonces se va preguntando, va haciéndose preguntas y va al mismo tiempo despejando algunas de las respuestas. Y nos habíamos quedado, como me apuntaba recién la compañera, en la pregunta central de la sociología. Y si la sociología tiene un tipo de preguntas que no se hacen en otras ciencias sociales, y esto tiene que ver con preguntarse en qué sentido tiene importancia que en cualquier cosa que hagan o puedan hacer las personas dependen de otras personas. ¿En qué sentido tiene importancia que vivan siempre y no puedan evitarlo en compañía de, en comunicación, en intercambio, en competencia, en cooperación con otros seres humanos? Esta es la pregunta central de la sociología, ¿no? Es la pregunta de la que se desprenden después las otras preguntas. Después vendrán por qué las sociedades son como son, por qué hay sociedades así, por qué hay sociedades así, qué es lo que aglutina a las sociedades, qué es lo que las hace conflictivas. Pero la pregunta central tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver, en última instancia, también con aquello eh, que nos hace humanos, ¿no? Eh, el hombre es un ser social, un son politikon, decía Aristóteles, un ser político, eh, está en su naturaleza. Si no fuera o si no participara de un cuerpo social, no serían humanos. Decíamos la clase pasada, por ejemplo, el caso de los niños lobos o niños que han sido criados por monos, cuando son encontrados prácticamente no han desarrollado ningún rasgo de humanidad, no han desarrollado lenguajes, no han desarrollado pensamiento abstracto, no han desarrollado la capacidad de construir herramientas, no han desarrollado la bipedestación, es decir, caminan en cuatro patas como los lobos, ¿no? Aúllan como los lobos, comen carne cruda como los lobos. Es decir, aquello que nos hace humanos es aquello que nos hace sociables también, ¿no? Esperen que estoy admitiendo algunos demorados. Ahí está. Profe, disculpe, buen Sí. día. Porque estoy perdida. ¿Estas diapositivas están en la carpeta que usted nos dio No, con estas todos los contenidos? diapositivas junto con las grabaciones de las dos últimas clases que todavía no las Sí. subí, las voy a subir hoy, Ah, hoy cerca del mediodía. Las voy a porque poner las en el estaba aula buscando. virtual, directamente en el aula virtual en el bloque que corresponda a esta semana. Entonces seguimos. Ya tenemos una pista importante que nos ha dado el tío Zygmunt Bauman. Vamos a ver qué más nos dice. Esperen que me salteé. Ahí está. Entonces, Zygmunt Bauman va a decir, la sociología es una manera de pensar acerca del mundo humano diferente de otras. Y sobre todo diferente del sentido común. La sociología va a ser
la gran enemiga del sentido común. Va a constituirse en el opuesto del sentido común. ¿Mm? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué se les ocurre? Cuando decimos, pero eso es de sentido común, ¿a qué nos estamos refiriendo? Algo que está sentado, que lo vemos como habitual, tal vez. Claro, como habitual, que no nos cuestionamos por qué es así, es el Estuvo un sentido buen rato común. conmigo. Igual se me pone acá al lado y duermo mal. Porque se me pone acá. ¿Alguien No me tiene el deja micrófono moverme. abierto? ¿Puede ser? Sí, vos, puto. ¿Hola? Ponte los malditos pies, Coqui. ¿Lo tiro? Sí. Ponte los malditos pies, Ocote. ¿Alguien está hablando por teléfono o está hablando con... Hay una conversación metida en el medio. Bueno, el sentido común es el más común de los sentidos. Eh, y el sentido común muchas veces nos puede engañar. De hecho, nos engaña muchas veces. Este, eh, Hace nada más que algunos siglos, todavía hoy, en algunos lugares del campo es común el pensamiento mágico. En algunas zonas rurales creen en la luz mala, en personajes mitológicos que tienen para estas personas tanta existencia como para nosotros puede tener Marcelo Tinelli o algún personaje de la farándula, ¿no? Este, Porque em, también es como que explican los hechos de la realidad con sus propias experiencias, ¿no? Hacen toda esa claro, mezcla. claro, exactamente, exactamente. La realidad es tal cual como ellos la perciben. Eso es el sentido común. Cómo la perciben y cómo la intercambiamos con otros, ¿eh? Porque el sentido común también es un sentido intersubjetivo, pero muchas veces es un sentido intersubjetivo que está fundado en datos erróneos. Este, em, mm, Cuando hacemos afirmaciones sin fundamentarlas, ¿no? O hacemos afirmaciones fundadas en pocos casos. A ver, este, mm, y hacemos generalizaciones, ¿no? En general la discriminación, por ejemplo, los actos discriminatorios por cuestiones de raza, sociales, étnicos, por cuestiones de género, están basados en el sentido común, ¿no? Todos los negros tienen ritmo. Mentira. Hay negros que no tienen ritmo y hay blancos que tienen más ritmo que muchos negros. Eh, em, em, eh, Nuestro día a día, nuestra vida cotidiana está llena, está dominada por el sentido común. ¿Mm? Sí. ¿Alguien quería decir algo? El sentido común nos lleva a construir. Hay cosas que de tanto machacarlas a veces se convierten en el sentido común, ¿no? Por ejemplo, en el discurso económico, ¿no? En el discurso de ciertos sectores económicos, hay que achicar el Estado. Hay que achicar el Estado. El Estado no tiene que intervenir en la economía. Eso es de sentido común porque no hay ninguna evidencia los sueldos elevados contribuyen a que haya una alta inflación. Son cosas que se van instalando en el sentido común y después se traducen en conductas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo define al sentido común Zygmunt Bauman. Dice, es un conjunto complejo de conocimientos necesarios
para que los seres humanos nos podamos desenvolver socialmente y vivir en compañía de otras personas. El sentido común es necesario, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones básicas, ¿no? No podemos andar cada vez que salimos a la calle reconstruyendo el mundo porque sería un trabajo enorme. El mundo ya está hecho y aceptamos ciertas normas, ciertas pautas que son de sentido común. En esa acepción el sentido común tiene un efecto, diría, positivo, ¿no? Hace posible que nos podamos desenvolver socialmente. Pero, siempre hay un pero, el sentido común nos impide con frecuencia pensar acerca de la acción y de lo que hacemos. Y nos impide comparar nuestra experiencia con la experiencia de los otros, ver lo social en lo individual, ver lo general en lo particular y comprender cómo se enlazan nuestras biografías y se entretejen con la historia. El sentido común es un sentido bastante limitado. Decimos, a veces nos muestra el árbol, pero nos oculta el bosque. El sentido común, va a decir Simon Bauman, no obstante, precede a la sociología. Todas las acciones e interacciones humanas que los sociólogos exploran han sido preprocesados por el sentido común, sometidas a algún tipo de interpretación. No tienen un significado pristino e inocente como en los objetos que estudian las ciencias naturales. Las ciencias naturales siempre lo que hacen es estudiar objetos externos al individuo. El individuo no está comprometido con la célula. Mira una célula en el microscopio, el biólogo, y no está comprometido él en la acción, no se conmueve, no le despierta ningún tipo de reacción, más allá por ahí de maravillarse por la complejidad de la naturaleza humana o de la naturaleza biológica, digamos. Pero el sentido común es la materia de la que está hecha la acción humana, pero al mismo tiempo es el material del que está constituido el lenguaje. Y ese es un problema. Los actores ya han dado significado y significación previa a los objetos sobre los que la sociología trabaja. Por ejemplo, familia, organización, redes de parentesco, clases sociales, ciudades, naciones, son objetos de la sociología que previamente han sido tamizados por el lenguaje y el sentido común. Es decir, tienen algún significado que todas las personas le asignan. Entonces, la sociología va a ser una manera de pensar acerca del mundo humano diferente de otras y sobre todo diferentes del sentido común. Y va a decir Bauman, la sociología se diferencia del sentido común en 4 aspectos. El primero es que elabora un discurso responsable a cuyas reglas se somete. Por ejemplo, yo puedo afirmar, basándome en mi experiencia, que es decir, todos los entiéndase, voy a ser brutal con esto, pero es así como funciona el sentido común. Todos los morochos de gorrita son chorros. O todos los villeros son chorros, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esas frases en el sentido común, en la vida cotidiana?
todos los planeros son vagos. Todos los que reciben un plan social son vagos, no quieren laburar. ¿Pero por qué pensás eso? ¿Por qué pensás así? No, porque yo tengo un amigo que tiene un conocido que tiene una empleada doméstica que prefirió cobrar la asignación universal por hijo en lugar de ir a trabajar. Así funciona el sentido común, es decir, no es un discurso responsable. Es un discurso en general que se basa en una casuística muy débil. Es decir, además en un caso, en dos casos, y después generaliza o extrapola, sin ningún tipo de responsabilidad. La sociología, por el contrario, a diferencia del sentido común, va a elaborar un discurso responsable y se va a someter a esas reglas. Cuando ustedes leen un texto escrito por un sociólogo, van a ver que siempre en alguna medida esas afirmaciones que hace un sociólogo tienen que estar fundamentadas. Por eso los textos científicos están llenos de citas, de referencias, los textos que nosotros leemos, hacen referencia a otros trabajos, a otros autores, a otras investigaciones. En muchos trabajos y estudios cuantitativos nosotros vemos que los sociólogos fundamentan sus afirmaciones en las observaciones, en sistematizar un conjunto de datos que han relevado, en procesarlos, ya sea una encuesta, ya sean datos de un censo, ya sean datos obtenidos de terceros, relevamientos de distintos tipos, ya sean estudios cualitativos, entrevistas, trabajos, entrevistas en profundidad, observaciones participantes. Hay un conjunto de reglas, de métodos que usa la sociología para construir y elaborar un discurso responsable acerca de la realidad. El segundo elemento es el tamaño del campo del que extrae el material para sus juicios. Es de mucho mayor escala que el campo en el cual el individuo se basa para extraer los suyos. Esto que yo les decía, ¿no? Los pobres no quieren trabajar porque prefieren cobrar un plan social. Y me lo dijo un amigo que tiene una empleada que, bueno, el tamaño del campo, ahí, suponiendo además que eso sea cierto, torna ese dato irrelevante. Yo no puedo afirmar, extrapolar a partir de un dato, ni siquiera a partir de un conjunto pequeño de datos. Yo tengo que acudir a un campo lo suficientemente extenso como para que los datos que yo hoy estoy recogiendo correspondan a una muestra lo más representativa posible de una población. Si yo quiero correlacionar las variables pobreza, desempleo e índice de criminalidad, por ejemplo, yo voy a ir probablemente a los datos que produce el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, o voy a relevar datos del Ministerio de Seguridad acerca de los mapas del delito, acerca de la evolución mes a mes de los índices de delito, y voy a compararlos, voy a tratar de correlacionarlos, establecer algún tipo de correlación para ver si a medida que sube los niveles de pobreza, suben los niveles de delito. Ahora, también de eso yo tengo que tener mucho cuidado en extrapolar conclusiones,
porque correlacionar pobreza y delito tiene consecuencias políticas. Porque es erróneo pensar o concluir de ello que los pobres son delincuentes. Entonces también ahí interviene la interpretación, intervienen los marcos teóricos. ¿Qué quiero decir yo cuando afirmo que a mayor niveles de pobreza, mayor niveles de delito? Obviamente, alguien que queda desempleado, alguien que no tiene un medio de subsistencia, de alguna manera tiene que subsistir. Ahí empiezan a intervenir lo que se llaman los marcos teóricos, que son, en todo caso, los marcos interpretativos con los cuales el sociólogo tiene que interpretar ese conjunto de datos. En tercer lugar, mientras los individuos, mediante el sentido común, tienden siempre a explicar los hechos imputándolos a las intencionalidades o las acciones de un tercero, en 10 minutos se va a cortar y nos volvemos a conectar, la sociología va a despersonalizar esa visión del mundo. Sus observaciones van a partir de abstracciones, como veíamos en la segunda clase con Jeffrey Alexander. El pensamiento científico está hecho de abstracciones sobre casos particulares. Eso es la teoría. Una teoría es una abstracción. Entonces la sociología despersonaliza esa visión del mundo. Sus observaciones van a partir de abstracciones, es decir, de describir redes de dependencia y no de acciones aisladas. Una encuesta no tiene nombre y apellido. A mí no me interesa quién es. Una encuesta, el sociólogo construye el dato de una encuesta, cada dato de una encuesta, a través de lo que se llama una matriz de datos. Es un numerito del valor que obtiene un indicador en un registro particular. En todo caso, esos datos obviamente van a tener un valor. Si yo hago una encuesta, a mí me interesa conocer la edad, me interesa conocer el sexo, me interesa conocer si yo quiero saber o determinar, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Voy a cruzar datos de ingresos, pero también con lugar de residencia. No es lo mismo vivir en San Francisco Solano que vivir en Nuevo Quilmes. Ocupación. Son todos datos que van construyendo, o mejor dicho, van deconstruyendo características o cualidades de los individuos. Pero a mí no me interesa el individuo tal, no me interesa Juan Pérez. A la sociología no le interesa explicar los hechos imputándolos a la intencionalidad de Juan Pérez, o a las acciones de un tercero. La sociología va a despersonalizar esa visión. La sociología es todo lo contrario, en todo caso, también a los programas de Chimento, ¿no? Vieron que los programas de Chimento siempre se basan en que fulanito dijo tal cosa y menganito le respondió, se ofendió y se fue pegando un portazo y renunció al programa de Bailando por un Sueño. El periodismo muchas veces también reduce la información a la intencionalidad de las acciones de personas concretas. La sociología también se diferencia del periodismo en esto, ¿no? A la sociología no le interesa una visión del mundo que impute los hechos a ciertas intencionalidades, sino a las redes de dependencia de esas intencionalidades. Y por último,
mientras el sentido común, mediante hábitos y costumbres, tiende a fijar el sentido de las acciones, tornándolas autoexplicativas, la sociología opera como un antifijador, desestabilizando las relaciones de poder y no dando por sentada de antemano ninguna interpretación a priori. El rey está desnudo, ¿no? Esa es la función de la sociología, mostrar que el rey está desnudo. El sentido común, por cómo estaban dadas las relaciones de poder en ese reino de este rey vanidoso, hacía con que las personas no se dieran cuenta. Era de sentido común que el rey tenía los mejores trajes. El sentido común a veces, así como nos permite interactuar, socializar en la vida cotidiana, a veces nos pone un velo delante de los ojos y no nos deja ver. Nos oculta aquello que hay detrás de esas relaciones. Entonces, la sociología siempre deconstruye, desestructura, cuestiona, desestabiliza esas relaciones del poder que el sentido común fija. Que el sentido común, por ejemplo, todavía hoy, en la época de la marea verde, del feminismo, de la igualdad de género, buena parte de la sociedad todavía conserva formas de actuar, formas de pensar, conductas claramente patriarcales, ¿no? ¿Por qué? Porque el patriarcalismo todavía forma parte del sentido común de buena parte de la población. Es el sentido común que la mujer lava la ropa y hace las tareas del hogar y cocina, y es el sentido común que el hombre sale a trabajar afuera. Todavía en algunos sectores es del sentido común que la mujer tiene que obedecer al hombre, ¿no? De que la mujer está en función de asistir al hombre. O sea, el amor de madre, ¿no? El También amor de está madre, metido. ¿no? Que es el sentido común que la mujer está destinada a la maternidad, ¿no? Que está en su naturaleza. A ver, hace 74 años, menos, 70 años, porque cuando se instauró la ley todavía tardó en implementarse, las mujeres no votaban. No estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando de probablemente nuestras abuelas, no votaban. ¿Por qué no votaban las mujeres? ¿Por qué no votaban? Para eso ya votaba el marido, ¿para qué iba a votar la mujer? Se Claro, suponía por que la la mujer, condición. la mujer era un apéndice del marido, así que si el hombre votaba, ¿para qué? Era como votar También dos la veces, parte ¿no? social era manejada por el marido afuera de la casa y la mujer adentro, con las ocupaciones de adentro. Tal cual. Hace 74 años, un grupo de mujeres feministas que venían ya desde hacía varios años reclamando el voto femenino, eh, em, empezaron a reclamar recién en el primer peronismo, una iniciativa política de Eva Perón instauró el voto femenino. Y así todo tendrían que escuchar las posiciones de muchos legisladores en los debates parlamentarios de esa época,
el sentido común todavía sostenía que las mujeres no podían votar, que las mujeres eran seres inferiores, que no tenían la capacidad para distinguir el bien del mal prácticamente, ¿no? No tenían la capacidad para ejercer la ciudadanía plena. Hace 70 años, hace 70 años. Por suerte, se terminó imponiendo la ley, pero pensemos un montón de cosas que eran del sentido común, hasta incluso nosotros, que nos hemos ido deconstruyendo, ¿no? Como individuos, como personas, como ciudadanos. Respecto de la identidad de género, respecto del matrimonio igualitario, hace 10 años que se sancionó la ley de matrimonio igualitario, fue un paso enorme, enorme en la democratización de la sociedad, en la aceptación de la diversidad. Sin embargo, yo mismo, cuando yo era adolescente, hace entonces, seguimos. El matrimonio igualitario. Yo cuando tenía 18 años, en el siglo pasado, por supuesto, en mi época, la cuestión de género estaba totalmente tapada. Yo venía de vivir la adolescencia en la época de la dictadura cívico-militar, donde el rector de mi escuela, yo iba a una escuela pública, era un militar retirado. Imagínense, donde la buena parte de las profesoras que yo tenía eran esposas de militares, súper religiosas. Yo contra la religión no tengo nada, quiero decir, es más, soy una persona religiosa, participo de algún grupo religioso, pero al mismo tiempo tengo una mirada crítica, cuestionadora, pero en esa época el sentido común, que es el sentido dominante también, el poder se expresa también, utiliza el sentido común como vehículo para naturalizar esas relaciones de poder, hacía con que todo aquello que se saliera de la norma tuviera que ser reprimido, ¿no? Y sobre todo los que en esa época se llamaban desviaciones sexuales, ¿no? Era una desviación, la homosexualidad, las identidades de género en todas sus variedades. La norma era que habían hombres y mujeres, punto. El sentido común dice que los nenes tienen que usar el celeste y las nenas tienen que usar el rosa. Todavía hoy, cuando nace un bebé, tenemos un sobrinito, si es nena le compramos ropa rosa, si es varón le compramos ropa celeste. Si es nena le regalamos muñecas y jueguitos de cocina y de platos, y si es varón le regalamos una pelota de fútbol y hasta tal vez le regalamos armas de juguete. Eso es el sentido común, ¿no? Hasta que en algún momento deja de ser sentido común. En general en las sociedades el sentido común no es reemplazado por el conocimiento científico, sino que es reemplazado por otro nuevo sentido común. Pero
Quiero decir, estas cuestiones tienen que ver también con cierta extensión de la lógica democrática, de aceptar la diversidad, la pluralidad, y desestructurar también relaciones de poder. Veamos cómo termina el texto de Bauman. Entonces el sentido común, mediante hábitos y costumbres, tiende a fijar el sentido de las acciones y las torna autoexplicativas. Todos los homosexuales son enfermos. Si la naturaleza, a ver, si Dios hizo al hombre, a los seres humanos, varón y mujer, es por algo, ¿no? O si está en la naturaleza, en ninguna especie animal existe la homosexualidad, ¿no? Esas son acciones autoexplicativas, que no están basadas en ninguna evidencia, no están basadas en ninguna evidencia. E incluso cuando fuera cierto que en la naturaleza no existe la homosexualidad, que es mentira, los hombres construimos un orden por fuera de la naturaleza, que es la cultura. Bien. Profe. Sí. Además, ¿no? Pensaba en esto que usted decía, que los hombres, o sea, que la humanidad construye un orden que es la cultura, etcétera. Pensaba justamente en esto también de que la homosexualidad, o sea, así como la concebimos nosotros y todo, es una construcción moderna, digamos, entre comillas, ¿no? Porque si uno piensa, siempre pienso en los griegos, digamos, la manera de demostrar el amor era con otro varón, porque justamente esa relación era perfecta y con la mujer solamente se procreaba. Entonces Totalmente. cuando hablamos de homosexualidad, como lo decía usted, con los animales o en un montón de otras culturas que en realidad no existía ni siquiera la palabra y el concepto. Exactamente, porque en muchas culturas, en muchas sociedades era algo que formaba parte también del sentido común de esas culturas, las prácticas de lo que hoy llamamos prácticas homosexuales, por ejemplo, y eran asumidas con total naturalidad, digamos, ¿no? Esto, como decía, recuerdan el texto que leímos la primera clase, no es natural. En una de las sociedades distópicas que imagina el autor, a nuestro amigo Joseph Timoneda, lo imagina en una sociedad, primero en una sociedad patriarcal, pero en otra lo imagina en una sociedad donde la homosexualidad es una práctica asumida y aceptada, ¿no? Y esas son sociedades posibles y son sociedades que de algún modo existen, existieron y van a existir. Son construcciones, como muy bien dice Sebastián, son construcciones sociales, construcciones culturales, construcciones sociohistóricas. Bueno, con este texto de Zygmunt Bauman nosotros cerramos esta primera unidad, que empezamos con el texto de Vincent Márquez y nuestro personaje Joseph Timoneda, y cerramos prácticamente con la misma idea, no es natural. La sociología desnaturaliza las relaciones sociales. La sociología opera, como dice Zygmunt Bauman, como un antifijador. En el medio, nosotros vimos cómo se van construyendo las teorías en esta ida y vuelta del continuo científico entre el mundo de las abstracciones, el mundo más metafísico, y el mundo de la empiria, el mundo de los datos, de las observaciones.
Veíamos también con Jeffrey Alexander que en ese mundo metafísico, además de los componentes ideológicos que existen, y claramente, por eso en general los sociólogos, los profesores de sociología, de historia, siempre decimos desde dónde nos paramos para mirar el mundo, ¿no? Así como en la música, en el pentagrama, antes de escribir una partitura se escribe una clave de sol o una clave de fa, los sociólogos decimos desde dónde hablamos para que se sepa y se pueda decodificar también nuestro pensamiento y nuestra perspectiva. Y esta perspectiva de las teorías sociales están influenciadas no solo por el marco teórico, por el marco ideológico que tienen los sociólogos, los pensadores, sino por esto que Jeffrey Alexander llamaba presuposiciones generales. Todos, de alguna o de otra manera, cuando vamos a observar o a interpretar el mundo de lo social, tenemos ya previamente alguna presuposición acerca de cómo está constituido el orden social y acerca de cómo está orientada la acción social. Algunos van a pensar, o vamos a pensar, que el orden social tiene un carácter objetivo, un carácter exterior al individuo, que lo social se explica a partir de lo colectivo, y otros van a tener una mirada más subjetivista, como Max Weber, por ejemplo. La sociedad no se construye por fuera de los individuos, se construye a partir de la intencionalidad que los individuos le imprimen a sus acciones, y cómo esas intencionalidades se entrelazan con otras en los que son las relaciones sociales, estas acciones de muchos a muchos, con carácter recíproco. Objetivismo, subjetivismo, estructuralismo, comprensivismo. Para unos la sociedad es un ente exterior que tiene que ser explicado. Para otros, la acción social se explica solo por el sentido que los individuos le otorgan a sus acciones, entonces tiene que ser interpretada, tiene que ser comprendida, no tanto explicada. Y respecto de la naturaleza de la acción, algunos van a partir de la idea de que la acción social es racional y otros de que la acción social no es racional. Lo que no quiere decir que sea necesariamente irracional. Por ejemplo, Marx, ¿no? Marx va a decir las relaciones de dominación entre el capital y el trabajo lo que hacen es ocultar, alienar a las personas. Las personas no pueden razonar, no pueden ver de manera correcta la realidad. Ven una manera distorsionada de la realidad a través del cristal de la ideología. Max Weber, para explicar la aparición del capitalismo en Occidente, al contrario, va a decir, el capitalismo se funda, se desarrolla básicamente por el proceso gradual y sostenido de racionalización en Occidente. En Occidente, el pensamiento, las sociedades, la acción social, progresivamente se ha ido racionalizando. El método racional ha ido abarcando desde el arte. Max Weber era un melómano, un estudioso de la música también. Entonces,
estudiaba la evolución de la notación musical hasta las escalas pentatónicas, la escritura musical moderna, la construcción de los instrumentos. Y si hay un proceso de racionalización, es decir, de adaptar o de encontrar los mejores medios para lograr los fines deseados. La administración, la contabilidad, la burocracia, la estadística, que es la ciencia de administrar el Estado, son parte de este proceso de racionalización que lleva a la consolidación del modo o del sistema capitalista de producción, va a decir Max Weber. Es decir, algunos van a decir, la acción no es racional, la acción de los individuos por ahí está motivada por otras cuestiones, y otros van a decir, no, está orientada por un cálculo de costo-beneficio. Después del texto de Alexander, con El mundo moderno y Bengoechea vimos las condiciones de emergencia del pensamiento sociológico. Hicimos un poco de historia del mundo moderno, cómo fue surgiendo, sobre todo a fines del siglo XVI, con el humanismo, el Renacimiento, como un conjunto de fenómenos íntimamente imbricados unos con otros, produjeron una nueva manera de pensar el mundo, y por ende terminaron produciendo un mundo nuevo. Situaron al ser humano, al hombre, al individuo, en el centro de las preocupaciones, desplazaron a Dios, empezaron a cuestionarse las estructuras de dominación, las estructuras sociales, la revolución científica, la revolución francesa, la revolución industrial, estos 300 años en los que se fue gestando el mundo moderno, termina en el mundo industrial, ¿no? En estos tiempos modernos que nos mostraba Carlitos Chaplin en su película. En una nueva concepción del tiempo y del espacio. El espacio en el mundo moderno adquiere un carácter vertiginoso. El tiempo y el espacio dejan de ser limitaciones. Ustedes calculen, antes de la invención del vapor, lo que costaba trasladarse a la velocidad que podía transitar un carruaje, ¿no? Tirado por caballos. Lo que le llevó al ejército del norte, por ejemplo, llegar al Alto Perú, al ejército de Belgrano. Meses, lo que hoy en avión podemos tardar 1 hora de viaje, a llegar a Tarija, en lo que hoy es Bolivia, a Belgrano, le insumía meses, porque tenían que trasladarse a caballo. Y no todo el mundo tenía caballo. Quienes son religiosos y leen los Hechos de los Apóstoles o las historias de cómo San Pablo fue predicando a los gentiles en el Imperio Romano, en todas las colonias del Mediterráneo, el tipo viajaba a pie, caminaba a pie. Y hacían kilómetros y kilómetros y kilómetros a pie. El mundo moderno instituye una nueva y radical transformación del tiempo y del espacio. La máquina a vapor, la locomotora,
transforma, comunica, vincula, permite el comercio, expande el mercado mundial, de una manera nunca antes vista. Entonces, también la idea con texto de Bengoechea era dar cuenta de este mundo nuevo y que la sociología surge como una manera de dar respuesta a estos nuevos problemas, a la cuestión social propia de la revolución industrial, a las condiciones de explotación, al conflicto social, a la alienación social. Vamos a ver dentro de un par de clases, con el texto de Nisbet, va a decir cuáles son las ideas elemento, que formaron parte de este cuerpo primigenio de problemas de la sociología. La cuestión del poder, de la dominación, todas estas cuestiones son las que fueron constituyendo los ejes problemáticos del pensamiento sociológico. Y ahora en la segunda unidad que inauguramos hoy, vamos a rebobinar un poco en el tiempo, vamos a ver cuál es el antecedente inmediato, porque la sociología no fue la primera disciplina que se puso a pensar acerca de lo social, acerca de sus fundamentos, acerca de su origen. Esto tuvo su correlato desde la época de Aristóteles en adelante, en diversas maneras de ver el mundo de lo social y de lo político. Y nosotros con el texto de Norberto Bobbio, politólogo italiano, falleció el año pasado, también muy viejo. Los sociólogos y los politólogos, por algún motivo, gracias a Dios, tendemos a ser bastante longevos. Zygmunt Bauman murió también hace 2 o 3 años, casi a los 100 años. Así que me toco madera. Ya saben, si quieren vivir mucho tiempo, estudien sociología. Norberto Bobbio, les decía, un gran pensador, filósofo, politólogo italiano, escribe este texto que ya es un clásico, sobre el justnaturalismo. El justnaturalismo, entonces, es la primera corriente filosófica en el mundo moderno en gestación, en este mundo moderno en gestación, que va a intentar pensar, va a proponerse pensar lo social en términos racionales, los fundamentos del orden social, prescindiendo, como hacían los escolásticos, de cualquier consideración teológica. Así que ahora voy a buscar la siguiente presentación, que no está en Prezi, sino está en otra aplicación, ténganme paciencia. Acá está. Bien. Entonces, Norberto Bobbio nos va... Están viendo todos la presentación, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe.
nos va a hablar sobre el modelo naturalista. El texto se llama así, el modelo naturalista, Estado de naturaleza, pacto social y sociedad civil. Génesis de lo social. Estos filósofos y los naturalistas se pusieron a pensar en la génesis de lo social. ¿Para qué? ¿Por puro deporte? No. Para tratar de actualizar el pensamiento y cuestionar el orden establecido, ¿no? Cuestionar, en todo caso, un orden de lo dado, en esa época, en ese momento, cuestionar Perdón, el fundamento o el origen divino del poder. Sí, alguien quería decir algo. sí, yo, ¿de qué texto está hablando ahora? Estamos hablando del texto de Norberto Bobbio. Gracias. Bien. De nada. Eh, Espérenme un segundo que... Ahí está. Norberto Bobbio entonces va a comenzar el primer capítulo tratando de describir, desentrañar el carácter del naturalismo. Es decir, la construcción, va a decir el naturalismo, es la construcción de una ética racional como método para interpretar la conducta humana. Una ética racional. ¿Cómo debe ser el orden social en función de los fundamentos o de los orígenes de ese orden? Norberto Bobbio, que lo vemos acá en la foto, va a decir que el naturalismo es una escuela ética con un enfoque filosófico jurídico que postula la existencia de derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana y por ende universales, anteriores y superiores, es decir, independientes al orden jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre. El orden jurídico positivo es aquel que surge a través del consenso o a través de la emisión de las normas, ¿no? O el derecho consuetudinario, que es el que está fundado en la costumbre, ¿no? Las cosas siempre fueron así, el derecho se funda a veces en esa costumbre, en ciertos modos de hacer las cosas, ¿no? Ahora, el naturalismo va a ir más atrás del orden jurídico positivo y va a postular, hay un conjunto de derechos que son naturales, son previos, y están en la esencia del individuo, están en la esencia natural, en el orden natural de las cosas. Están dados por la naturaleza, por la propia naturaleza humana. Por eso se llama la escuela ius naturalista o la escuela del derecho natural. ¿Cuál es la vigencia que tuvo esta escuela? Si bien hay algunas corrientes filosóficas de la filosofía política que se llaman neocontractualistas, hoy el momento de auge del naturalismo o el periodo en el que tuvo vigencia fue en sus comienzos en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, con Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y Thomas Hobbes. Después en la presentación, cuando yo se las pase, pueden... hay algunos enlaces interactivos que yo no logro... Ahí está.
pueden ver algunos datos biográficos acerca de cada uno de estos autores, quienes fueron. No nos vamos a detener ahora. El auge fue en el siglo XVIII, con la obra de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau y de Montesquieu. Lo mismo acá, si cliquean, van a acceder a los datos biográficos de cada uno de estos autores. Y la decadencia comienza a principios del siglo XIX, frente al ascenso del positivismo jurídico, sobre todo el positivismo jurídico napoleónico, la constitución de los códigos, los grandes códigos, el Código Civil, el Código Penal, y en el orden filosófico, con el auge y la consolidación del historicismo alemán. En 10 minutos se va a cortar, aviso. El historicismo alemán va a decir: no podemos caer en el idealismo de pensar los fundamentos del orden político en un conjunto en una ficción, en la ficción del orden natural y del pacto social. El orden social, va a decir el historicismo alemán, y en esto van a recuperar de alguna manera la filosofía aristotélica acerca de la política, tiene que buscarse en la historia. El fundamento del orden social hay que buscarlo en la evolución de las sociedades, en la evolución histórica de las sociedades humanas. Y en los distintos tipos de combinaciones que éstas se han dado. Bien. Va a decir Bobbio, el iusnaturalismo entonces es una escuela de pensamiento. Escuela no en el sentido como la pensamos nosotros como institución, sino como una corriente de pensamiento. Una corriente en la que se inscriben un conjunto de pensadores, un conjunto de ideas. Ahora bien, decir escuela de pensamiento, va a decir Bobbio, no supone homogeneidad. Bajo la misma escuela se pueden agrupar autores que son muy diferentes, y vamos a ver que entre Hobbes, Locke y Rousseau hay muchísimas, más allá de aquellas cosas que tienen en común, hay muchísimas diferencias. Pero sí hay ciertos, por esa razón, ciertos principios unificadores. El principal de ellos es el método racional, que reduce el derecho, la moral y la política por primera vez en la historia de la reflexión sobre la conducta humana a ciencia demostrativa. Repito, el método racional reduce el derecho, la moral y la política por primera vez en la historia de la reflexión sobre la conducta humana a ciencia demostrativa. Había que demostrar aquello que se afirmaba. Por supuesto que estos autores no eran empiristas, eran racionalistas. Entonces la manera para demostrarlo era mediante la razón, la lógica,
y en todo caso algunos datos históricos, pero la historia no es el principal auxiliar del pensamiento justnaturalista. El tercer elemento que caracteriza al justnaturalismo es su relevancia y su novedad respecto de lo que existía previamente. Por primera vez surge una ética racional separada de la teología capaz de garantizar la universalidad de los principios de la conducta humana. Bien. Entonces, va a decir Bobbio, el justnaturalismo se basa sobre un análisis y crítica racional de los fundamentos del orden, mucho más que la teología, que se pierde en contrastes de opinión irresolubles. ¿Vieron esos debates que nos mostraba el primer capítulo de la serie Cosmos? Esos debates teológicos entre Giordano Bruno y los intelectuales de la época en Oxford, cuando viajé a Inglaterra, pero esto era en todas las universidades europeas de la época, todavía no primaba el método científico. Muchos de los debates, estaban regidos más que nada por la retórica, por otras normas, y los fundamentos en última instancia remitían a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no podían ser contradecidas por las afirmaciones o por la observación, ¿no? Si la realidad contradecía las Sagradas Escrituras, la que estaba equivocada era la realidad. Entonces el justnaturalismo también es una respuesta segura a las consecuencias corrosivas que los libertinos habían sacado de la crisis del universalismo religioso. Cierto nihilismo, cierta también reacción al pensamiento escolástico, teológico, había sido el de los libertinos, que decía, como no hay ningún principio religioso, no hay ningún principio, no hay ningún fundamento. Entonces viva la libertad. Si no hay ningún principio y ningún fundamento, todo es posible y todo está permitido. Esta nueva ciencia de la moral, cita a Pfaffendorf, ¿no? Aprender a consultar a la razón. Esta es la guía que impulsa esta nueva ciencia de la moral, aprender a consultar la razón, aplicar las técnicas de la razón que se aplican al estudio de la naturaleza. Ese es el modelo que va a tomar el justnaturalismo, el estudio de la naturaleza. Estaba muy de moda en esa época. La ciencia modelo eran las ciencias de la naturaleza, la física, la química, la biología. El propósito que se propone Hobbes, en última instancia, es construir la moral en base a teoremas, tal como se construían las ciencias de la naturaleza. Vamos a ver cómo contrastaban este método anterior con este método racional. El método escolástico con la novedad del método justnaturalista, racional. El método escolástico estaba basado
basado fundamentalmente en lo que llamaban los tópicas, los tópicos. Eran conjuntos de problemas. Tópicos viene de la palabra lugares. Son los lugares de autoridad de los que se toman argumentos que se articulan mediante la dialéctica y la retórica. En la escolástica estos lugares eran en general los que se llamaban los padres de la Iglesia, Santo Tomás, San Agustín, San Ambrosio. Estos eran los cuerpos de conocimiento, estos tópicas, donde eran la Wikipedia de la época, digamos, donde uno iba a buscar argumentos, ¿no? Y en todo caso, los debates se armaban tomando argumentos de estos grandes reservorios, estos reservorios que eran los tópicas, reservorios de fundamentación. El conocimiento para el método escolástico se construye en base a tres principios. Ya estoy viendo pista. Bien. Entonces estos principios en los que se construye el conocimiento tienen que ver con la comprehensio, en términos en latín, la extensio y la interpretatio. Que tenían que ver con los métodos de esa época, ¿no? Comprender los textos, sobre todo de los padres de la Iglesia, comprender la extensio, es decir, cómo se argumentaban esos textos, la secuencia argumentativa, y cómo se interpretaban esos textos, la interpretatio. Lo nuevo que incorpora o que trae el método de los naturalistas es que no se va a basar en los tópicas, no se va a basar en esos lugares comunes a los que se acudía en busca de argumentos. Está basado en la demostración. Yo tengo que demostrar aquello que afirmo y lo tengo que hacer mediante el uso de la razón. Tengo que descubrir mediante la razón las reglas universales de la conducta. Por ende, el conocimiento tiene que ser validado no en función de lo que dice la autoridad, sino en función de demostrar la verdad y la validez de aquello que yo estoy afirmando. Es decir, acudir al método racional. Bien. En el capítulo 2, Norberto Bobbio, con este capítulo 2 vamos a terminar hoy. El capítulo 2, Norberto Bobbio va a ver cómo el iusnaturalismo va constituyéndose en una ciencia de la moral, y va constituyéndose como ciencia demostrativa, en este vínculo que hay entre la razón y la historia, que es un vínculo dialéctico, que es un vínculo conflictivo. El naturalismo va a oponer de alguna manera la razón a la historia. La historia era el método que utilizaba Aristóteles, en todo caso, para fundamentar el origen de lo social. Lo social era una extensión natural de la primera unidad social, que es la familia, ¿no? El hombre, el hombre vive en familia, las familias se agrupan en clanes, los clanes se agrupan en aldeas, las aldeas en ciudades, las ciudades en imperios, había como una suerte de extensión natural de ese orden social
Vamos a ver cómo lo describe Norberto Bobbio. Norberto Bobbio va a decir: el neonaturalismo fue la primera y también la última tentativa de romper el nexo entre el estudio del derecho y la retórica como teoría de la argumentación y abrirlo a las reglas de la demostración. La retórica, que es el arte del discurso, ¿no? Es el arte de convencer también, es el arte de elaborar, de persuadir, era el método, en todo caso, de la escolástica, y el método también del estudio del derecho. Y el neonaturalismo lo que hace es abrir el método a las reglas de la demostración. Va a ir un poco más atrás de Hobbes, aquellos que influenciaron el pensamiento de Hobbes, Pufendorf y Grocio mayormente. Así, Pufendorf se opone a la idea de Aristóteles respecto de que en el estudio de las cosas morales solo se puede alcanzar un conocimiento probable, a diferencia del conocimiento más riguroso que se puede obtener en el estudio de la naturaleza. Aristóteles, como buen historicista, decía: cuando miramos las cosas morales, los seres humanos estamos imbricados en ellas. Nuestra visión es aproximada, está distorsionada. No podemos tomar la suficiente distancia y exterioridad respecto del objeto. Pufendorf va a decir: no. Todo el mundo está organizado en función de criterios racionales. Todo el mundo puede ser entonces conocido rigurosamente mediante la razón. Para Pufendorf, los entes morales, al igual que los entes físicos, responden a reglas, mientras que las reglas de los entes físicos derivan de la creación. Las que guían a los entes morales suponen una imposición y reglas establecidas por quien detenta la autoridad legítima de imponer leyes a los hombres. Fíjense aquí que todavía, si bien obviamente está el intento de desprenderse de esos criterios de autoridad, de esos criterios teológicos, siempre el fundamento, y lo vamos a ver en Hobbes, en Locke, en Rousseau, siempre aparece la idea de la autoridad, la figura de Hobbes. Pensemos en estos filósofos como racionalistas en deconstrucción, diríamos hoy, ¿no? Como filósofos que se están autodeconstruyendo. Lo importante acá es que Pufendorf dice: no hay dos naturalezas distintas, la naturaleza es una sola. Si bien hay entes morales y entes físicos, y ambos entes derivan, unos de la creación, del orden de lo dado, y otros del orden de lo construido, del impuesto, de las reglas establecidas por quien detenta la autoridad legítima. Estos dos órdenes son órdenes naturales en última instancia y están sujetos a las mismas condiciones del mundo racional. Pufendorf está sentando con esto las bases del pensamiento social moderno, va a decir Bobbio, al sostener que la ciencia moral debe estudiar la conformidad o no de las acciones humanas respecto de estas reglas, considerando la naturaleza del hombre, sus pasiones, sus necesidades, las condiciones objetivas de su existencia y los fines que persigue. El orden social, el orden moral, repito, tiene que explicarse, o mejor dicho, debe estudiarse
en función de la conformidad o no de las acciones humanas a esas reglas, no de los mandatos divinos, no de las sagradas escrituras, no de una verdad revelada, sino a partir de la acción humana respecto de esas reglas, ¿eh? A partir de la naturaleza del hombre, de sus pasiones, de sus motivaciones, de sus necesidades, ¿eh? De los fines que los hombres persiguen. Esto es fenomenal, para la época es una disrupción tremenda, por eso Bobbio va a decir, con estos pensamientos Pufendorf está sentando las bases del pensamiento social moderno. Baruch Spinoza, otro filósofo brillante de esa época, que se dedica a pensar acerca de la ética, uno de sus escritos tiene ese nombre, Ética, va a decir, por lo tanto, en el dedicarme a la política no como actividad, sino como tema de reflexión, yo no me he propuesto nada de nuevo y de impensado, sino solamente demostrar con argumentos ciertos e indestructibles, o sea, de deducir de la condición misma de la naturaleza humana los principios que armonizan perfectamente con la práctica. Y para proceder en esta investigación científica con la misma libertad de espíritu con la que acostumbramos a aplicarnos a las matemáticas, he hecho un estudio para no reír ni llorar sobre las acciones humanas. Esto es fabuloso, ¿no? Un estudio para no reír ni llorar sobre las acciones humanas. Un científico natural, un matemático, no le hace una oda a los números quebrados, por ejemplo, o a las fracciones. Por más que pueda encontrar cierta belleza en la relación entre los números, las matemáticas siempre van a ser, las matemáticas, la física, las ciencias naturales, van a constituir un objeto externo y extraño al individuo, al que las observa o que las manipula. Por eso, cuando dice, he hecho un estudio para no reír ni llorar sobre las acciones humanas, tiene que ver con un estudio que trata de no involucrarnos emocionalmente, ¿no? De privilegiar, en todo caso, la razón por sobre las emociones a la hora de interpretar estos principios que armonizan ese orden moral que buscan conocer. Este ideal de la ciencia demostrativa del derecho, fíjense acá que, por supuesto, no aparecen todavía los términos sociología ni ciencias sociales. Lo más parecido tiene que ver con un orden moral. La moral se asimila al orden social, es decir, un conjunto de normas, de modos de ser, de modos de hacer, prescriptivos, del deber ser. La moral, la política, es el nombre, el Estado y la sociedad civil son los términos en ocasiones intercambiables que van a asumir estos filósofos para dar cuenta de la sociedad. El derecho, si el orden social es un orden moral,
ese orden debe explicarse a través del derecho, y el derecho tiene que ser constituido no como una ciencia positiva, no como una ciencia basada en la costumbre, sino basada en el derecho natural, basada en el orden natural. Para Leibniz, otro filósofo de la época, va a decir Bobbio, la teoría del derecho, la ciencia como moral, no depende, como las ciencias de la naturaleza, de los experimentos, sino de definiciones. De modo tal que no depende de los hechos, sino únicamente de la razón, al igual que la matemática, la metafísica, la geometría y la física. Este va a ser el modelo del justnaturalismo. No es, en todo caso, ciencia empírica, sino que es razón pura. Hay un rechazo general entre los naturalistas a la tesis aristotélica del consenso como método para determinar el derecho natural. Según esta, las leyes naturales son las leyes comunes a todos los pueblos. El consenso de todos es la voz de la naturaleza, decía Aristóteles. Por lo tanto, el modo de acceder a ellas es el estudio comparado de las sociedades civiles, sus costumbres y sus leyes. Grocio, Pufendorf, Hobbes, Locke, entre otros, van a rechazar esta idea del consenso. La ley de la naturaleza no puede ser conocida sobre la base del consenso universal de los hombres, va a decir Locke. ¿A qué se refiere con este consenso? Tiene que ver, decíamos recién que Aristóteles tiene una tesis historicista acerca del origen de las sociedades y dice, bueno, la naturaleza de lo social debe buscarse en la historia, en cómo los hombres, en cada momento histórico, en cada lugar, consensuaron esas normas que rigen la vida en común. Cómo se dieron, cómo fue que se fueron dando por consenso esas normas que fueron construyendo el orden social. Esta tesis del consenso no va a ser tenida en cuenta. La ley de la naturaleza no puede ser conocida sobre la base del consenso universal de los hombres. Bobbio va a plantear que más allá de la crítica política que los historicistas como Vico o Croce, posteriores al justnaturalismo, y en todo caso anticontractualistas, más allá de la crítica política que los historicistas como Vico o Croce realizan al justnaturalismo y a sus vertientes más conservadoras o más revolucionarias, existe unidad en la crítica metodológica que el historicismo le plantea. La crítica que el historicismo le va a hacer al justnaturalismo es que el justnaturalismo quiso estudiar al mundo de la historia con los mismos instrumentos conceptuales con que los físicos han estudiado el mundo de la naturaleza. Y así, aunque parezca un juego de palabras, lo ha desnaturalizado. Es decir, el historicismo va a acusar al justnaturalismo de haber prescindido de la historia, de haber supuesto que el orden social participaba del mismo orden natural, y no de un orden artificial, construido. El fundamento del orden social para los justnaturalistas, en última instancia, es un fundamento que no tiene que ver
con el pacto, con el consenso entre los hombres. En todo caso, eso es una consecuencia. Pero el origen del orden político está en la propia naturaleza humana, que está en el propio orden natural de las cosas. Los historicistas claramente van a decir, no, el orden social no es un orden natural y como tal su conocimiento debe ser emprendido no desde la metodología de las ciencias naturales, sino desde la metodología de la historia, desde la metodología de las ciencias humanas. Bobbio, decíamos, ve en el naturalismo dos grandes méritos, no obstante. El primero, el de haber combatido una memorable batalla contra el principio de autoridad que dominaba el estudio del derecho, y en segundo lugar, el de haber instalado el ideal de una ciencia demostrativa del orden social. Estas dos son las virtudes y el legado, en todo caso, que la sociología va a heredar del pensamiento naturalista. Esa batalla contra el principio de autoridad y ese ideal de una ciencia demostrativa del orden social. Bueno, la clase que viene vamos a terminar de ver el texto de Bobbio, cómo se va construyendo ese modelo. Hobbes es el que, de alguna manera, sintetizando a sus antecesores, Grocio y Pufendorf, va a establecer las bases del modelo naturalista, por eso Bobbio lo llama el modelo hobbesiano, ¿no? Y este modelo hobbesiano lo que va a estar en orden de fundamentar, de explicar, de dar cuenta de que el Estado no surge de la voluntad divina, que los reyes no son designados por voluntad de Dios, sino que el Estado es producto de la propia voluntad de los individuos, de los hombres. Esta va a ser una idea revolucionaria y en todo caso va a estar en la base del pensamiento que va a llevar a cuestionar el orden social existente y que va a desembocar en las grandes revoluciones del siglo XIX y del siglo XX. El Estado es producto de la voluntad de los hombres y por ende la política es claramente una acción humana. El orden social, por ende, también es un orden que debe ser construido, debe ser alimentado por la acción de los individuos. Y por ende puede ser transformado. Terminamos con esto por hoy. Yo les voy a mandar algunas actividades para hacer. Estén atentos en el aula virtual, hoy a la tarde. Les voy a subir las grabaciones de las dos últimas clases y les voy a subir también las presentaciones para que ustedes después, si quieren repasarlas, lo puedan hacer tranquilos. Y vamos a terminar ahora. Si tienen los que tienen que seguir cursando otras materias, tienen tiempo para ir al baño, para tomarse un café, unos mates o descansar un poquito. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una pregunta. Para la clase que viene hay que leer entonces del Hay que mismo texto. terminamos con el texto de Norberto Bobbio. Capítulo 3.
Capítulo 3 sería. ¿Cómo? El 3, creo que es el 3 al 5, si no me equivoco. ¿Eh? Ok. ¿Estamos? Yo Sí, te sí. quería hacer una Perfecto. pregunta de la presentación. ¿Cómo, Morena? No, que te quería hacer una pregunta de la presentación. Sí, pregunte nomás. ¿Cuánto tiempo tenemos como para organizar? Ah, para los equipos, O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para darle? No, para dar la presentación. calculen 20 minutos, no, no me molesta si se extienden un poco más o si pueden explicarlo en menos tiempo también. Lo que les pido es que no hagan esas diapositivas o presentaciones kilométricas con mucho texto, con mucha... em, eh, las diapositivas en general tienen que ser un soporte para la exposición y no reemplazarla o servir de guión, digamos. Son como una guía y un soporte, pero no se preocupen tanto por la exposición, por el tiempo. Me interesa que se preocupen básicamente por establecer relaciones, ¿eh? entre, entre la bibliografía, los datos de la bibliografía y tratar de comprender cómo cada uno de estos autores interactuó con el tiempo, sus preocupaciones, con el tiempo que les tocó vivir, con la época, con el lugar, con los problemas con los que se enfrentaron. ¿Mm? Bien, gracias. Bueno, Profe, sí, con respecto al texto, es hasta el fin del naturalismo, ¿no? ¿quién me está hablando? Bueno, no veo. Guada. A ver, esperen que salgo del modo de compartir pantalla. Ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Guadalupe. Guadalupe, ahí no te veo, Guadalupe. Ahí está. Me decías, Guadalupe. El texto es hasta el fin del naturalismo. Sí. Claro. Ujú. No, porque me había quedado con el capítulo 5 y no es hasta el 9, entonces. No, lean hasta el 5. Lean hasta el capítulo 5. El resto no va a ir en el parcial, no se preocupen. ¿Eh? Bárbaro. Gracias. Lean de Bobbio, lean del capítulo 1 al 5. Bárbaro, profe. Buenísimo. ¿Estamos? Gracias, profe. Sí. Chao. Adiós. Nos vemos, Gracias. descansen. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. A ver si me ve. Profesor, Sí, hola. Acá está, Joana. Joana Carrizo. ¿Cómo estás? Le mandé mensaje ayer por WhatsApp para unirme a algún grupo. Ah, Joana, esperame un segundo. Vos estás en el WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Espérame, que me voy a fijar. Disculpame que el otro día me terminé olvidando. No, no pasa nada. Igual yo le mandé al campus, pero dije no lo veo, así que por eso le mandé por No, es que WhatsApp. estos días estoy sobrepasado de trabajo y la verdad que no alcanzo, no alcanzo a responder todos los mensajes que me están llegando. Espérame un segundito. Bueno. Joana. Espérame que tomo nota para no olvidarme. Recordame tu apellido, Joana. Ahí está, Carrizo. Carrizo.
Joana, podés sumarte al grupo 1, 2, 3, 4, 5. Al grupo 5, si te parece. Yo ahora les escribo a los compañeros para que te sumes al grupo 5. El grupo 5 está integrado por Victoria Gargiulo, Lucía Marcos, Mariano Taraciore, Belén Ojeda y Sebastián Morici. Bueno. Si entras al foro que yo había puesto en la clase 2 para Sí. para organizar los equipos, ahí los vas a ver. Es el grupo número 5. Yo igual ahora escribo al WhatsApp a los integrantes del grupo 5 para que... No se preocupe, yo después les mando. Me fijo bien en el foro quiénes son y les mando por el grupo. Perfecto. Deciles que te metí de prepo. Dale, listo. Gracias. Hasta luego, Joana.